todos por estar aquí. Esto es muy placentero poder encontrarnos cada 3 meses en este conversatorio, porque siempre vamos a poder, a, a poder compartir esas bendiciones. Lupita, ¿me regalas para compartir, por favor? Bueno. Listo, hermanita. Muchas gracias. Sí, pues sabemos que este es historia familiar, haciendo historia familiar Iberoamérica. Siempre me embolato, qué pena. Ahora sí. ¿Sí están viendo o no están viendo mi pantalla? Sí, ya estamos viendo. Ok. Ahora, eso ahí. Eso es Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Aquí aprendemos para enseñar. Y esta es la Academia de Principiantes y Nuevos Conversos. Detrás de este logo, ¿ustedes qué ven? Muchos colores. Muy bien, muchos colores. ¿Hay algo particular con esos muchos colores? A ver, ¿qué puede ser? ¿Están puros? No combinados. Están combinados, ¿cierto? Están mezclados. O mezclados, claro. Sí, señora. Y van formándose otros colores. Hay colores primarios, como el amarillo, Sí. y se combina, por ejemplo, con el rojo y Naranja. nos va a formar naranja. Muy bien. Por ejemplo, este violeta, ¿de qué colores primarios se forma? De azul. De azul y rojo. De azul, Ah, ¿no? azul. Muy bien. Entonces, nosotros vamos combinando y vamos formando otros colores. Esa es nuestra vida. Este es el conversatorio. Vamos a ver las bendiciones de hacer historia familiar. ¿Sí? Esas bendiciones que tienen que ver con el color, con la combinación de esos colores. Hay dos mujeres que están muy dedicadas a lo que ellas desean hacer. La primera, como vemos, está detrás, hay un templo. Ella tiene en sus manos las tarjetas de las ordenanzas de sus familiares, de sus antepasados. La segunda mujer está haciendo la investigación. Entonces, es aquí como vamos nosotros a entrelazar estas dos actividades. Llevar las ordenanzas al templo y hacer nuestra historia familiar. ¿Sí? Es muy importante el llevar y hacer ordenanzas en el templo por nuestros antepasados. Es muy importante hacer esa investigación, descubrir esos antepasados. Entonces es un pintor que está mezclando esos colores. Ahí vemos que en la paleta están los colores puros. Está el amarillo, está el rojo y está el azul. Y él está combinando, o ella está combinando para formar nuevos colores. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, entrelazar esas dos actividades. No solamente dedicarnos a una cosa, ¿sí? Porque es complementario las dos actividades. Entonces, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Cómo vamos a planear? Porque tenemos que tener un plan. Entonces, alguien que me ayude, por favor, a leer. ¿Yo puedo? Por favor. Dice,
¿Qué harás para reclamar esas bendiciones que se reciben al encontrar los nombres de tus familiares y llevarlos al templo? Haz hoy un plan para que se cumpla la promesa de recibir ambas partes de la bendición en tu vida. ¿Qué sientes leyendo eso? Bueno, uno en realidad logra tener un testimonio, pero es precisamente lo que tú dijiste. Hay un sentimiento de por medio, que es un lenguaje no hablado, pero que es verdadero y es muy sincero. Y es lo que cada uno puede lograr obtener al momento de realizar esta hermosa obra. Muchas gracias, sí, así es. Pero entonces no queremos, la Academia de Principiantes y Nuevos Conversos, no queremos dar unas espectaculares clases, algo maravilloso, que nos digan, sí, tan bonito. No, lo que nosotros queremos es que todos hagamos un plan, que todos actuemos, que todos podamos colocar sobre un papel, escribirla, consignar lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer para recibir esas bendiciones? ¿Cuál es mi plan? Porque cada uno tenemos nuestro plan, porque a algunos nos falta subir recuerdos, otros nos falta pulir la genealogía en datos, por ejemplo, datos de lugares precisos que no tenemos, o algunas fechas, o muchas son las cosas que cada uno sabe que tiene que hacer. Entonces, la invitación es a eso. Hoy vamos a entender qué bendiciones recibimos nosotros al hacer historia familiar. ¿Sí? Hoy vamos a hacer ese plan, que no solamente después de apagar el equipo, digamos, uy, buenísima clase, buenísima ese conversatorio, pero no más. No, queremos que sea más allá. Entonces, la invitación es a todos a que tomen lápiz y vamos a ir colocando, como dice Leslie Wegner siempre, las cosas que no se dicen, que nosotros las sentimos, escribámoslas. Porque hay sentimientos, como dice el hermano Acevedo, hay sentimientos en nosotros. Cuando estemos escuchando a los ponentes esta noche, vamos a escuchar la voz del Espíritu. Esa voz no la van a tener audible de ninguno de los ponentes, ni ninguno de nosotros en la academia, sino es del Espíritu que les está indicando a cada uno qué hacer. Y esa es la invitación. Muchísimas gracias. Estamos felices de estar aquí todos los ponentes que, bueno, hay una ponente que no va a presentar porque está indispuesta, entonces no lo va a hacer. Pero vamos a contestar entre todos la pregunta que nosotros le íbamos a hacer, y vamos a pedir todo el tiempo por la hermana Rocío Estrada, por su recuperación. ¿Sí? Vamos a presentar a nuestros ponentes. El primer ponente va a ser el hermano Héctor Hernán Osorio. Él es colombiano. Es un ejemplo de superación personal. Es bachiller, nacido en Cali. Actualmente es operario de máquina panificadora de una empresa reconocida en su país, como es la empresa La Gitana. Adelante. ¿Está bueno, no? Sí es al 70. Está bueno. Está casado con la hermana Gloria Janet Erazo. En su hogar hay 3 hijos. Ha sido consejero de presidencia de distrito, presidente de escuela dominical, consejero de la primaria del quórum de élderes, líder de historia familiar. Además, en 5 ocasiones diferentes ha sido presidente de rama, y hace 3 años es obrero de ordenanzas en el Templo de Bogotá. Hoy el hermano Osorio está dispuesto a conversar con nosotros, y vamos a saber de él qué nos puede decir acerca de
si existe algo que pueda hacer una familia que tristemente ve cómo la relación entre esposos se deteriora, los hijos no confían en sus padres y no se nota respeto ni consideración en el trato hacia ellos. Y entre los hijos también. Se sienten incómodos el estar juntos. Y entonces lo que hacen es buscar actividades para evitar estar en casa. ¿Qué nos puede decir en este caso el hermano Osorio? ¿Qué nos puede recomendar si alguno de nosotros está en esta situación o conocemos a alguien que esté en esa situación? Hermano Hernán Osorio, bienvenido. Pues bueno, muchas gracias. Buenas tardes para cada uno de ustedes. Pues es siempre difícil porque poder saber que nuestras familias, por circunstancias, están pasando por tiempos difíciles. Hay familias que tienen tiempo que se piensan divorciarse. Como decía la hermana Viviana ahora, nuestros hijos a veces no nos tienen como confianza a nosotros. Pero primero voy a hablar sobre las familias. Las familias son la parte más importante de la iglesia que nos ayuda a ser el eslabón de nuestro hogar. Hay algo que siempre han dicho nuestros líderes que debemos de hacer nuestra noche de hogar en familia. También debemos hacer el consejo de familia, aunque muchos de nosotros no lo hacemos, ¿sí? A veces decimos que somos amigos de nuestros hijos, somos los mejores amigos de ellos. Y a veces esa parte es como muy difícil decir, somos amigos de nuestros hijos. No, somos los padres de nuestros hijos que debemos de aconsejarlos, debemos de guiarlo a la manera del Señor. Pero me preocupa más, los varios puntos que nombraba la hermana, me preocupa mucho es la familia. Cuando se habla de divorcio, de todas estas cosas, es doloroso, porque nos hemos sellado en un santo templo con las promesas. Y a veces parecemos que esas promesas, a pesar que son promesas, no las ponemos como para nuestra vida eterna. Nuestros hijos son son las perlas más preciosas. Debemos de cuidarlos, de protegerlos. Yo siempre he dicho y debemos de cuidar a nuestras esposas como cualquier cosa que haya. Esposas, cuiden a sus esposos. Porque son los poseedores de sacerdocio. No son hombres del sacerdocio, no. Somos poseedores del sacerdocio. Por un linaje apreciado de un Padre Celestial que nos ha dado a nosotros. Nuestros hijos, como decía la hermana, tengo 3 hijos. Pues 2 son de mi esposa y 1 es mío. ¿Sí? 1 fue a la misión. Los otros 2 no han salido a la misión porque ya pasaron la edad. Pero el privilegio mío, siempre he dicho, es que mi posteridad, siempre esperar ver a mi posteridad, a la posteridad de mi hijo, para que ellos puedan ir a su misión. Hay tantas cosas que por lo menos amo esta obra, amo la historia familiar. He tenido mucho llamamiento entre mi juventud, hasta ahora. Y en cada llamamiento que he tenido me he podido esforzarme y poder decirle a mi Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Aprendí una vez que el Señor me dijo, deja que te moldee a mi manera. Y ese es lo más importante. Dejarnos moldear a la manera del Señor. No a la manera del hombre natural,
porque el hombre natural nunca será moldeado al hombre natural. Pero si nos dejamos moldar a la manera del Señor, recibiremos las bendiciones que nosotros esperamos. En mucho tiempo decía yo, una vez estando en el templo, pude sentir que veía a todos vestidos de blanco. Y eso fue una parte muy hermosa. Después que me sellé con mi esposa, le dije a mi esposa, ¿qué tal si lo vamos a trabajar al templo? Hoy me siento el hombre más feliz de todo, de poder ser obrero en el templo, de dar de mí al 100% lo que el Padre espera. Me esfuerzo, como le decía a alguien esta semana. Al estar enfermo he podido sentir que los dolores se quitan dentro del templo, porque estamos viviendo dentro del cielo. Pero cuando salimos del terreno del templo, volvemos a un mundo donde hay dolores, sentimientos, hay muchas cosas. Pero puedo decir que soy feliz de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Puedo decir que las familias son eternas. Puedo decir que debemos de esforzarnos para que las personas, los jóvenes, se esfuercen por entrar a un santo templo y que sean sellados por tiempo y eterno. Somos nosotros como padres que debemos de darle el ejemplo a nuestros hijos. Hermano Osorio, cuéntenos qué relación tiene este caso con la historia familiar. La historia familiar en relación de esto es que las familias pueden ser unidas por tiempo y eternidad, porque sin ellas no somos nada nosotros. Es un mandamiento de Dios. Muchos de nosotros lo vemos como, no, tengo que hacer historia familiar. No, es un mandamiento de Dios que nuestras familias están esperando. ¿Sí? Entonces, yo no sabía mucho de historia familiar hasta que una vez le dije a alguien, enséñeme. Y esta persona me dijo, listo. Después le dije, hermana, puedo arrancar solo. Me esforcé, tengo un cuaderno lleno de nombres que a veces no sé quiénes son, pero sé que son mi familia. son ellos. Y de poder recordar que la historia familiar es muy bonita, hermosa. O sea, mi consejo es, ellos no serán olvidados, porque están en nuestros corazones, porque viven en nuestros corazones. Muchísimas gracias, hermano, gracias, muchas gracias. Sí, entonces vamos a invocar esas bendición especial que hay sobre esos padres y sobre esos jóvenes. El caso que pusimos es de esa familia que no hay unión, que no hay armonía, entonces para que ellos tengan gozo y sean pues bendecidos cada uno en los aspectos de su vida, ¿no? En cada aspecto de su vida y que se cumplan esas bendiciones como el Elder Quentin L. Cook nos lo ha dicho. Agradecemos muchísimo al hermano Hernán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con la hermana Beatriz Muro. La hermana Beatriz Muro es peruana, es nacida en Lima, casada, realizó estudios a nivel teórico ahorita nos va a explicar un poquito acerca de su profesión, la ofimática y administración. Su área de trabajo es ventas por catálogo. Manifiesta que es feliz por ser parte de esta iglesia de gozo y disfruta de sus llamamientos como líder de consultores de historia, de templo de historia familiar de su estaca. Es obrera también del templo, como el hermano Osorio, en el templo Los Olivos, en Lima, Perú. Anteriormente ha sido llamada como consejera de la presidencia de la Sociedad de Socorro de Estaca
asignada a la historia familiar. Fue presidenta de la Organización de Mujeres Jóvenes de su barrio, es subdirectora de Historia Familiar de Estaca, maestra de Instituto de Religión Universitario, maestra de seminarios de los jóvenes de su unidad, maestra de escuela dominical de HAS, especialista de empleo, ahora autosuficiencia. Asuntos públicos, ahora comunicaciones. Entonces le damos la bienvenida a la hermana Beatriz Muro. Y vamos a hablar un poquito con ella. Y nuestro profeta Russell M. Nelson nos ha invitado en conferencias anteriores a tener mayor conocimiento y fe en El Salvador. Existe, hermana, una manera efectiva de hacerlo y aumentar nuestro testimonio de él. Sabemos de nuestra conversión profunda hacia el Príncipe de Paz, perduraremos y mantendremos firmes sin permitir ser movidos. ¿Cuál es la recomendación que usted nos da para lograr esto, hermana Beatriz? La promesa de ser familias eternas. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Sí, perfecto. La promesa de ser familias eternas define, bueno, lo que me conocen un poco, yo conocí la iglesia gracias a que en su momento me compartieron de que yo podía hacer una ordenanza en este caso por mi mamá. Me hablaron de eso. Entonces, si uno tiene esa idea, como dijo una vez el presidente Nelson, con el fin en mente, ¿no? Todos tenemos, creo que eso es lo que nos anima, ¿no? El que en su momento, como familia vivimos ahora, pero también vivir con el Padre Celestial, pero como familias. Dios es algo de forma personal, a mí me ayuda, ¿no? Me ayuda y me hace recordar mi proceso mismo, ¿no? De poder hacer mi historia familiar, ayudar a otras personas. O sea, me encanta el que uno les pueda decir esta parte de este gozo, de este evangelio maravilloso, de decirle, hermana, hermano, o su familia, a medida que usted se esfuerce, hace su historia familiar, hace ordenanzas por usted y por su familia, llegará el momento, y sobre todo llegar al templo, de hecho, va a lograrse esa meta. Siento que siempre uno debe trabajar y un poco lo que usted dijo, ¿no? Con esa mira. ¿Y qué cosas a medida que nuestro proceso el Señor nos está pidiendo? Y una de las cosas que también me gustó mucho en el aprender es, por ejemplo, ir al templo, ¿no? Una de las cosas que pienso que es vital es tener ese deseo de ir al templo, darse un tiempo, ¿no? Yo comentarles de que en su momento en mi proceso, me gustaba ir al templo cuando llegué a tener mi recomendación y decidí ir más seguido. Y me acuerdo, escuché un multiestacas que debíamos ponernos un día establecido, ¿no? Entonces, desde ahí decidí una vez al mes ir al templo, ¿no? Entonces, una vez que ya fui novia con mi esposo, ahora seguimos con esa costumbre, pero una linda costumbre, porque a medida que vamos al templo, conocemos o el Señor nos da a entender mejor su plan, ¿no? Nos ayuda a entender un poquito más y sobre todo sentir su amor, ¿no? Siento que el templo es el lugar que justamente nos hace saber de que así será nuestra vida cuando partamos de acá, cuando estemos en la presencia del Señor. Y de hecho, eso va a la par con las ordenanzas, o en este caso la historia familiar que cada vez vamos a hacer. Siempre el poder llevar un nombre. A veces sí me ha pasado de que trato de hacerlo mejor en avanzar con mi historia familiar, la investigación. Con mi esposo ahí estamos ahí tratando de hacer lo mejor que podemos, pero lo lindo es también de que a pesar que no podamos tener nombres de nosotros, el poder ayudar. Justamente hacemos Noche de Hogar los lunes con un hermanito, que solo ahorita está. Entonces, todavía en mi barrio no le habían ayudado a hacer su historia familiar. Me animé a hacer su historia familiar.
y como él está en silla de ruedas, no puede hacer las ordenanzas. Le estoy ayudando también. Como no tengo ahorita nombres, saco de su cuenta y le ayudo. Entonces, siento de que a medida que nosotros experimentemos estos, vamos a sentir más el amor de nuestro Señor Jesucristo. Algo que he entendido y lo siento claro, es el amor del Padre por todos sus hijos. Él es por medio de nosotros, hace de que a la medida que hagamos la obra, en este caso, ellos tendrán esa oportunidad de tener estas ordenanzas. Cada vez que me acuerdo, que pienso en eso, me llena mucho de gozo y me ayuda en mi vida. Siento de que tiene mucho poder porque vivimos tiempos difíciles. Si no tenemos esa claridad en esta parte de este evangelio maravilloso, definitivamente los desafíos y las pruebas van a querer de alguna forma hacernos caer, pero siento de forma personal, a mí me ayuda a seguir adelante. Justamente ayer tuve una actividad justamente el Instituto de Religión, donde enseñé hace tiempo que no regresaba. Tuve actividad con los Has de mi bar, de varias estacas. Poder compartirles eso, ¿no? Esa claridad que uno tiene, no que quizás con el conocimiento perfecto, pero sí con ese sentimiento y esa claridad que solamente lo puede dar el Espíritu, ¿no? Entonces, sí, yo siento que esta parte de la obra ayuda, de hecho, y es la parte final, algo que he aprendido, ¿no? Pero que sí debemos ser constantes, ¿no? Porque nos ayuda justamente sobre todo cuando vamos al templo, el poder ser dignos, ¿no? Y a medida que seamos así, tanto con la historia familiar como el templo se complementan y nos va a ayudar a justamente a perseverar. Y de hecho a las familias, yo no tengo hijos en este caso, pero sí trato de ayudar a los jóvenes. Me gusta, yo siento de que a pesar de mi situación sin hijos, siento que el Señor me ama, no lo siento de otra forma, ¿no? O sea, de una forma me hace sentir o saber de que las cosas, o sea, tienen una razón, pero no me siento mal por eso. Pero sí sé que puede fortalecer a la familia. A medida que vivamos estas cosas, estos principios, en este caso de hacer la historia familiar, la investigación y complementarlo con el templo, tiene mucho poder. Lo siento así en mi vida. Sé que Jesucristo vive y nos ama. Y a medida que hagamos esta obra y animemos y con nuestro testimonio a los demás, les va a ayudar y en su momento te dirán, sí, hermana, es verdad, yo también tengo ese testimonio y que me ayude en mi vida. Y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermana Betty. Muchas gracias. Qué lindo escuchar tanta seguridad en usted. Muchas gracias. Y así tenemos que ser todos, ¿no? Llegar a sentir ese gozo. Muchas, muchas gracias. Bueno, vamos con el hermano Jorge. El hermano Jorge Martín Acevedo Molero es... Ay, no, espérese, perdón. Es oriundo del país hermano Perú. Labora en Trupal, una empresa que pertenece al grupo Gloria, de Leche Gloria, como operador de máquina o maquinista de corrugadora, donde se fabrican cajas de cartón corrugado. Este año cumple 33 años trabajando y progresando en esta empresa. En la iglesia ha sido llamado como secretario financiero de barrio, maestro de valientes en la primaria, presidente de Hombres Jóvenes, consejero de la presidencia de Quórum de Élderes, miembro del Sumo Consejo de Estaca, auditor de la misma, líder de Sumo Sacerdocio, maestro en el Consejo de Maestros de su unidad. También el Señor ha confiado en él, llamándolo como maestro de curso investidos de lo alto, como también como coordinador de Centro de Family Ser de Estaca. Obrero del Templo de Lima, Perú, por 3 años y se ha desempeñado como voluntario simultáneamente en los que, hermano, era de los templos. Sí, en los dos templos de Lima, tanto el de Templo de Lima como el Templo de los Olivos. Eso, sí, señor, en su país. Muchísimas gracias. Ese es el hermano Jorge Enrique Acevedo. Vamos a conversar un poquito con él y vamos a ver al descubrir
Al descubrir a nuestros antepasados, cuando hacemos esa investigación, sabemos que ellos, al atravesar el velo, si no conocían el Evangelio aquí, han tenido la oportunidad para saber del plan de salvación, cuyo centro sabemos que es Jesucristo, y están listos para hacer convenios con el Padre. Es una bendición para ellos que nosotros solicitemos esas ordenanzas por ellos. Hermano Acevedo, ¿existe algo más para nosotros como bendición, aparte de la satisfacción y el gozo de saber que estaremos unidos por siempre? ¿Qué nos dice, hermano? Gracias, gracias Vivianita por el tiempo. En realidad sí, sabemos que nosotros, bueno, hay una escritura que nos dice que nadie se salvará en la ignorancia. Entonces nosotros debemos cada día en nuestra vida procurar ser mejores, cada día, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que nos permite poder tener ese progreso, poder adquirir más conocimiento? En Doctrina y Convenios, en la sección 128, en el versículo 15, que bueno, ahora ya es un clásico mundial en lo que es la historia familiar, bueno, uno de los clásicos, ¿no? Como escritura, nos habla, pues, nos dice dice lo siguiente, ¿no? Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes, y primero pone a los muertos, ¿no? Dice a los muertos y a los vivos. Entonces ahí hay un condicionante. ¿Por qué los pone a ellos primero y luego a nosotros? ¿No? Y luego dice que no se pueden desatender. O sea, es algo que, como dijo Bea, es un mandamiento que el Señor lo ha establecido, ¿no? Y lo mismo hizo mención Hernán, que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación. Porque luego dice, ¿no? Y ahí es donde viene la parte importante, porque su salvación de ellos es necesaria y esencial para la nuestra. Ahora, sabemos pues que en un momento determinado va a haber todo un eslabonamiento de dispensaciones. Y ese trabajo lo estamos realizando nosotros en estos tiempos. Ahora, dice que ellos se van a salvar gracias a nosotros y que nosotros también lo vamos a hacer gracias a ellos. Y ahí es donde viene esa parte del conocimiento. ¿Cómo nosotros adquirimos conocimiento? Es gracias a ellos. Yo pues puedo decir que recibí eh, las ordenanzas, ¿no?, de investidura hace, un ejemplo, 5 años. Y de ahí pues ya no voy a tener una siguiente oportunidad para ir al templo, ¿no? Porque ya recibí todas las ordenanzas y para ir al templo uno eh, solamente es para recibir ordenanzas personales y de ahí no tendría necesidad de volver a ir en calidad de vivos. Sin embargo, gracias a que nosotros eh, representamos a nuestros familiares, ellos se benefician con las ordenanzas. Ordenanzas que son necesarias, como dice aquí en la Escritura, y les va a permitir a ellos lograr su salvación y también su exaltación. Pero ¿qué ocurre? Al yo ir continuamente y ayudar a estas personas a que reciban sus ordenanzas, yo también me edifico, porque recuerdo todos y cada uno de los convenios que hice hace 5 años. Entonces, la salvación es tanto para ellos como también para mi persona. Y pues es por eso que el Señor entrelaza, ¿no? Y ¿qué tal juego que Él realiza con nosotros, ¿no? Un trabajo mancomunado. Pero como Él pues tiene una visión más panorámica que la nuestra, Él trabaja con ambos lados del velo, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Y eso es lo divertido. Y digo divertido porque, y sobre todo, un gran mandamiento, ¿no? Porque existe otra escritura, ¿no?, que está en la misma Doctrina y Convenios, en la sección 2, en el versículo 2, que existe algo interesante, donde dice, y siempre en ocasiones la repito, ¿no? Dice, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Aquí Moroni, cuando
digamos así, transcribe la escritura de Malaquías, le agrega algo que marca la diferencia. Malaquías, pues sabemos que recibió esa revelación 500 años antes, ¿no? Él vivía 500 años antes de que naciese Jesucristo. Pero aquí Moroni, cuando estaba en vida, él nació 400 años después de Jesucristo. O sea, para él ya sí era una historia. Para Malaquías no. Para Malaquías era algo que iba a ocurrir en el futuro. Pero para Moroni no. Entonces, ya Moroni teniendo un conocimiento y un entendimiento más claro, porque su padre pues compendió todo el libro, ¿no? Por eso se le conoce como el libro de Mormón. Él ya cuando viene al presidente José Smith le da una instrucción muy hermosa, pero de mucha responsabilidad, tanto para él como para nosotros, porque aquí remarca y dice, ¿no? Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. ¿Por qué? Porque El Salvador, cuando estuvo organizando su ministerio, no aquí, sino en la otra esfera, en el mundo de los espíritus, se les predicó el evangelio a estas personas y se les prometió de que en algún momento ellos iban a poder ser merecedores de estas ordenanzas. La pregunta que siempre me hago es, ¿tendría yo la osadía de cambiar o modificar aquella promesa que El Salvador les hizo a ellos, a nuestros antepasados, ¿no? Y no hacer esta labor? No, de verdad que no. Es por eso que dice, ¿no? Y Él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Él hizo esa promesa. Y nosotros estamos aquí. Tenemos toda la tecnología, tenemos templos. Ahorita estamos en los 367 templos dedicados en construcción, ¿no? Y mencionados. Entonces, es una gran responsabilidad la que tenemos, ¿no? Y sé que esto es verdad y que el Señor nos ama y que nosotros podemos lograr alcanzar esa vida eterna, esa exaltación, gracias al trabajo que realicemos aquí en la tierra. Y es el sentimiento que en estos tiempos se está notando cada vez más, ¿no? Que ese sentimiento, ese volver el corazón de los hijos hacia los padres se está logrando y lo estamos viendo en cantidad, ¿no? Ven. Pues agradecemos muchísimo al hermano Jorge Acevedo. Muchas gracias por esa reflexión que nos hace, que nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo voy yo a variar? ¿Cómo voy a cambiar esa promesa que ellos recibieron? ¿Cómo no voy a cumplir yo mi parte? Si yo tengo el privilegio, tengo la oportunidad, o tuve la oportunidad de conocer la iglesia y ellos no. Entonces, ¿cómo no ir nuevamente por ellos? No solamente como el hermano nos habla, ¿no? De que nosotros hacemos toda la obra propia y no tendríamos por qué volver al templo. Pero gracias a ellos podemos volver. Gracias a que podemos estar haciendo la obra por ellos, podemos volver y recordar y entender y escudriñar en cada una de esas palabras que se nos dice en el templo para poder tener todo lo necesario para volver a estar con nuestro Padre Celestial. Le agradecemos muchísimo, muchísimo. Pues les cuento que entre nosotros está la hermana Estrada. La hermana, de todas maneras, ella nos quiere mucho y ella estaba preparada para estar hoy acá y por salud no está. De todas formas, yo voy a contarles quién es la hermana Rocío Estrada Mejía. Ella nació en la ciudad de Torreón, en Coahuila, México. Es la tercera de 4 hijos del matrimonio de don Daniel Estrada Valero y doña Domitila Mejía Farías. En 1983 se bautizó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias a Alfonso Estrada,
su hermano, a quien agradece eternamente, pues fue el primero en aceptar conocer el Evangelio. Ha sido llamada a servir a nuestro Señor en diferentes llamamientos a nivel de estaca. Desde sus inicios en la iglesia ha trabajado en su propia historia familiar, ha sido consultora de templo e historia familiar a nivel de barrio y también de estaca. Junto con su esposo, José Rodríguez Briones, fueron llamados como coordinadores de misioneros mayores de servicio en la misión México-Torreón. La hermana Estrada es secretaria bilingüe y tanatóloga. Es una profesional en tanatología y esta es una disciplina que ofrece acompañamiento y apoyo a personas que esto a mí me tocó que ir a investigar porque nunca había oído esa profesión y me pareció tan hermoso que sí, que es ese apoyo a esas personas que atraviesan un proceso de duelo, cualquier situación que puedan tener, ya sea una pérdida significativa en la vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser el pensionarse, que es una actividad que uno tiene durante tantísimos años y de pronto se pensiona y entonces queda como en el aire. Ese acompañamiento lo hace ella y en muchos momentos que se necesita. Eso me parece hermoso, es una labor muchísimo más de servicio que ella está haciendo en su comunidad. Y ella es la hermana Rocío Estrada Mejía. Para ella teníamos algunas preguntas, pues vamos a contestarlas entre todos. ¿Sí? ¿Les parece? Entre todos los ponentes. Vamos Sí. pues van haciendo ustedes las preguntas en el chat si desean para irlas contestando y a ella queríamos decirle que ay, se me perdió se me perdió la hermana claro, era que la tenía aquí aparte. Bueno, para ella queríamos saber, pero lo vamos a contestar entre todos. Sabemos que ella está allí, no queremos fatigarla porque está delicada de salud. Sabemos que el adversario nos ataca constantemente, sin importar raza, edad ni sexo. Hay debilidades que sentimos son más fuertes que nosotros. Con frecuencia nos vemos sucumbiendo a la tentación. Además de dirigirnos fervientemente en oración a nuestro Padre Celestial, preguntamos, ¿existe una estrategia para ser protegidos contra la debilidad de caer una y otra vez que podemos poner en práctica? ¿Ustedes qué dicen? Tienen la palabra. Hermano Jorge, hermano Hernán, hermana Betty. Gracias. Bueno, A ver, primeramente el poder definir, casi siempre oímos esta palabra, ¿no? Debilidad, y lo cita las escrituras, ¿verdad? Y pensamos que a veces es algo terrible, ¿no? Pero debilidad, el concepto real es simplemente falta de habilidad, ¿no? Si soy débil en algo es porque me falta tener esa habilidad y desarrollarla, ¿no? Es por eso que el Señor dice, doy a los hombres debilidad y basta mi gracia, ¿no? Para que si nosotros cumplimos con eso, pues Él nos va a hacer más fuertes, porque es simplemente una falta de habilidad, pero a veces el concepto eh, lo, lo distorsionamos un poco y lo agravamos más todavía.
¿no? Entonces, recordemos que el ser débiles es falta de habilidad. ¿Y qué cosa es lo que yo debo hacer? Mejorar, potenciar más esa parte, ¿no? Si es un desafío, bueno, debo estar consciente de que sí, lo puedo hacer y que lo voy a lograr, porque recordemos que tenemos una naturaleza divina, ¿no? Somos un real sacerdocio, y no solamente me refiero a los varones, sino a todos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, debemos siempre tener presente eso, y eso es lo que va a permitir que nosotros nos sintamos fortalecidos en todo momento, ¿no? Y que es parte de nuestro progreso, ¿no? Porque no venimos sabiendo, no venimos teniendo un conocimiento completo de todo. Es más, El Salvador también dice pues que él crecía y se fortalecía, ¿no? En su desarrollo aquí en la tierra. Y nosotros de igual manera. Muchísimas gracias, hermano Acevedo. Hermana Vivis, la hermana Marta Magadán levantó la mano. Sí, hermana Marta, usted me permite un momentico, vamos a escuchar a los ponentes y luego damos vía libre a las preguntas. Permítanos un momento, por favor. Pues yo pienso lo mismo que me uno a las palabras de Jorgito, y a veces si somos muy débiles, una parte muy importante es que nos ayude siempre con las escrituras, poder ayunar por esa debilidad que sentimos y poder que nuestro testimonio pueda crecer cada día más. Por eso lo que dice el Señor es muy cierto, y doy a los hombres debilidad para que puedan ser fuertes. Pero el Señor nos da y Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Pero gracias a Él, esa debilidad la podemos fortalecer. Gracias a la expiación. Gracias que Él fue un hombre que sufrió en Getsemaní, pero se fortaleció allí. Gracias al Padre. Y Él tomó la copa amarga. Y asimismo a veces nos pasa a nosotros. Tenemos que pasar la debilidad para que podamos, pero no volverla a repetir, porque sería siempre haciendo lo mismo, ¿sí? Dios siempre está con nosotros. Siempre he dicho que Dios siempre está al lado de nosotros. Y todo depende de nosotros si queremos progresar o no queremos progresar. Pero sí me uno a las palabras que dice, y doy a los hombres debilidad para que puedan ser fuertes. Y esa parte débil es ser fortalecidos con las escrituras, con el ayuno, con el esfuerzo, y poder recordar que nuestro hermano mayor pagó por nuestros pecados. Y ser fuerte, gracias a eso podemos ser fuertes. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Osorio. Amén. Quería compartirles, gracias hermano Osorio porque le comento, no sé si me escucha, le comento que es mi escritura favorita. Mi tiempo de conversa me ayudó mucho porque la escritura nos habla de que las debilidades vienen por parte de lo que hemos sido creados, ¿sí? Pero tiene un propósito, ¿no? Que con la ayuda del Señor vamos a ser fuertes, ¿no? Pero sobre todo me gusta de que nos ayuda a ser humildes, ¿sí? Entonces es algo de forma a mí especial, me ayuda mucho. Por eso es muy importante el conocer las escrituras para que justamente nos ayuden, porque a veces hay preguntas en nosotros, ¿por qué a veces algo es así, no? Y a veces nos sentimos muy mal, como que muy mal, ¿no? Muy mal en el sentido de que pensamos que no hay, quizás no hay ayuda para nosotros, ¿no? Pero sí, la escritura lo dice, entonces más bien reconocer nuestras debilidades, más bien para poder ser fuertes, pero con la ayuda del Señor, es con el único que vamos a poder lograr, porque Él nos conoce, somos su creación. Y hacer su creación, Él es el único que nos puede ayudar a poder con estas debilidades. Pero también saber que eso hay un propósito, ¿sí? Algo que me doy cuenta es el progreso, ¿no? De desarrollar, como muy bien dijo Jorge, nuestra naturaleza divina, ¿no? Desechar ese hombre natural o mujer natural que tenemos para poder desarrollar ese ser divino que tenemos, ¿no? Que es parte del Padre Celestial. Esas cosas sí, de forma a mí personal me ayudan mucho, y justamente ayer también le compartí con los jóvenes, porque a veces
a los jóvenes sí tienen desafíos, hay cosas que están pasando con ellos, pero también es poder compartirles estas cosas para que no sientan no tengan esa claridad con referente a este tema, sí. Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, hermana Muro, muchas gracias. Bueno, sí, la hermana, por favor. Hermana. La hermana Buenas Magadán. tardes. Irma, buenas tardes. Bien pueda, hermana. Bueno, yo quiero compartir que cuando yo me bauticé tenía 21 años y frecuentaba mucho la casa de mi abuelita. Y mi abuelita hacía un café de olla delicioso. Entonces, cuando yo me bauticé, pues para mí fue un gran desafío, ya no volver a consumir el café de mi abuelita. Y a mí lo que me ayudó mucho en ese momento fue estudiar las escrituras todos los días antes de dormir. Aparte de hacer mi oración, estudiaba las escrituras, las leía. Y aparte, empecé a ayunar cada semana, porque yo frecuentaba mucho la casa de mi abuelita. Entonces, para mí era un gran desafío decirle que no. Entonces, yo ayunaba para saber cómo decirle que no. Y cómo decirme a mí misma también que no. Parto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Irma. Muchas, muchas gracias. Sí, es así. Pues recordemos las promesas que nuestros líderes nos han dado, ¿no? Que al hacer historia familiar, vamos a ser protegidos contra la creciente influencia del adversario. Recuerdan esa promesa, ¿no? Al grado en que participen en esta obra sagrada, porque la historia familiar es eso, una obra sagrada, y la amen, ¿no? No solamente participar porque, pues, ay, me toca, porque, pues, el llamamiento que tengo, o porque, ay, la hermana, la consultora está al pie mío y yo, bueno, lo voy a hacer. No, es hacerlo con todo el amor. Esa promesa va a ser efectiva en nosotros. Seremos protegidos en la juventud, pero también en cualquier edad que nosotros estemos durante nuestra vida. ¿Sí? No solo vamos a hallar esa protección contra la tentación que hay y contra los males de este mundo, sino que más aún con un poder, dice la promesa, para podernos arrepentir. ¿Sí? Entonces, es por eso que nosotros hacemos historia familiar, por todas las razones que los ponentes en esta noche nos han dado. Es por eso que nosotros hacemos y no decaemos en hacer historia familiar. Y eso es lo que queríamos nosotros compartir esta noche, el que tener razones para hacer historia familiar nos tiene allí constantes, haciéndola, porque sabemos que todas las bendiciones que cada uno de ellos, el hermano Osorio, el hermano Acevedo, la hermana Muro, nos han dado, esas razones son las bendiciones que vamos a tener si lo hacemos, pero ya vemos que es con amor, que tenemos que hacerlo con todo el amor, ¿sí? Pensando, como ustedes han dicho, ponentes, pensando que no son nombres, no son fichas, no son tarjetas solamente, sino que son nuestra familia, que los vamos a conocer. Al otro lado del velo los vamos a conocer. Vamos a hacer esa relación, la vamos a fortalecer allá, pero tenemos que empezarla aquí. Entonces, cada vez que nosotros hacemos historia familiar, buscamos, investigamos, indagamos, preguntamos, nos capacitamos. Eso es un paso más que damos para el momento que nos encontremos con ellos allá, al otro lado del velo. Ellos se han ido primero, pero nosotros llegaremos a estar juntos si lo hacemos. Es nuestra misión. Y pues muchas misiones podemos tener en esta vida, ¿cierto? Muchos
Como ustedes escucharon, todos los ponentes han tenido muchísimos llamamientos, pero esta misión con nuestra historia familiar es muy importante. Y si nosotros no la hacemos, nadie la va a hacer, ¿sí? En cambio, que de pronto no somos indispensables en un llamamiento porque pueden hacerlo otras personas, pero con nosotros, con nuestra historia, es algo diferente. Es un compromiso que nosotros hicimos cuando fuimos al templo a trabajar por ellos. Hermano Emerson, por favor. ¿Tiene la mano levantada el hermano de la estaca Prolima? ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Sí, yo quería hacer una pregunta a los hermanos, que si han tenido algo, una experiencia como, o una revelación estando en el templo, o una experiencia que los ha marcado, ¿no? Y en cuanto a la obra del templo, historia familiar, o quizá, no sé, un sueño quizá con sus parientes, ya que hayan ayudado a hacer con la obra. Qué hermosa pregunta, hermanos. Bueno, voy a compartir algo pequeño con mis padres. Bueno, yo no conocí a mis abuelos, pero sí, a medida que lo último que compartí, hermana Viviana, me hizo recordar, nosotros a medida que hacemos las obras, nos volvemos más sensibles espiritualmente. Podemos sentir a nuestros seres queridos. Y eso es lo que me pasa a mí con mis padres, por ejemplo. Hay tiempos que estoy, ¿no?, en todo esto y lo siento clarito. Ahora este último tiempo más a mi papá. A mi mamá siempre ha sido así, hay momentos que así, pero en este tiempo último ha sido mi papá. Y es bonito porque, aunque también le soy sincera, porque si me hubiera pasado antes de ser miembro, sí me hubiera dado un poquito de susto. Pero ahora sí, ya con el conocimiento que tengo, sé que el Señor ve formas de que, para fortalecernos, ¿sí? Para saber una vez más de que esta hora es verdadera, de que ellos, si es bien cierto, han partido, pero están ahí, están vivos, lo tengo claro, algo que ya me está cambiando un poco mi idea. Cuando hablo de ellos, digo, sí, pues, vivo acá en la casa de mi padre, sí, no lo hablo como que ellos han partido, ¿no? Se me ha vuelto una claridad más perfecta de que ellos siguen, o sea, están con vida, ¿no? Y entonces siento que esas experiencias es justamente, me está ayudando a mí para tener esa claridad, para seguir perseverando. Sí, esa es mi experiencia en este caso. Muchas gracias. Si otro ponente quiere expresar lo que el hermano Emerson estaba preguntando, que es una pregunta muy hermosa, y muchas gracias a la hermana Betty por ese sentimiento que nos ha compartido. Sí, bueno, me gustaría compartirlo cortico también y decirle al hermano Hermenson que sí, fue una vez que estaba en el bautisterio y pude saber que quería siempre conocer a mi abuelo, al papá de a mi bisabuelo, quería conocerlo. En ese momento, pues me dijeron, ¿hace usted la ordenanza o o usted es el participante? Le dije, no, seré yo el participante. Al ver a mi abuela, a verlo en ese momento sentí que estaban alrededor. Y cuando me sumergían en el agua, pues pude saber que conocía a mi abuelo. Quería saber quién era el papá de mi mamita. Hablaban de él, pero yo decía, quiero conocerlo. Cuando cuando fui sumergido en el agua,
y ya me sacaron, volteé a mirar hacia atrás y estaba mi abuelo allí. Y fue algo tan hermoso que pude decir y puedo saber hoy en día que muchos de nosotros tenemos dones. Tenemos dones de ver a nuestros antepasados. Y gracias a mi padre, puedo saber que los puedo ver. No a todo mundo le podemos decir eso, pero hoy puedo decirlo que sí los veo. Por eso me esfuerzo en historia familiar. Y le decía a mi esposa, ¿sabe una cosa? Ahora que estuvimos, llevaba tarjetas y le dije, hay una multitud de cola en el templo que están allí esperando que nosotros vayamos y trabajemos. Y créalo, hermano, que esta iglesia es verdadera. Que sé que Dios, Él vive, que nuestro Padre Celestial vive, que Jesucristo vive. Esta hora del templo y historia familiar es lo hermoso. Solamente es pedir la guía del Señor. Y les puedo decir, mi abuelo, sí lo pude conocer. Pude decir que sí sé quién es. Y hoy día me siento contento de poder decirle a cualquiera, conozco a mi abuelo, amo a mi abuelo y los amo a todos ellos, porque para mí no están muertos, están vivos, porque todavía, como dice el presidente Nelson, entre el cielo y la tierra hay un punto y solamente lo vemos en el templo. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Osorio. Qué belleza de experiencia. Muchas gracias. Jorgito, ¿vas a compartir? Sigo esperando esa bendición, todavía no he vivido esa experiencia, pero espero que en algún momento pueda tenerla. Tal vez otro tipo sí, pero de esas del templo, como menciona Emerson, aún no. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho esa pregunta final que ha dado un espíritu muy hermoso en esta sala. Muchas gracias y recuerdan la petición, la solicitud que hacemos en nuestra academia. Tengan un plan para realizar, un plan donde diga en qué momento vamos a trabajar en nuestra semana, en nuestra historia familiar. ¿Cuál es el orden que vamos a llevar? ¿Qué nos falta? Cada uno sabemos, como dijimos al inicio, cada uno sabemos qué tareas debemos cumplir para poder pulir ese árbol genealógico que tenemos, para poder descubrir esos antepasados y solicitar esas ordenanzas por ellos. Estamos muy agradecidos con todos. Estamos agradecidos especialmente por la hermana Estrada que se preparó para este momento y pedimos recuperación para ella. Y la queremos mucho, hermana Estrada. Mejórese, por favor. Un abrazo grande le damos desde esta sala para que usted se recupere prontamente. Y no se preocupe, no se disculpe, no pasa nada que no esté aquí, pero yo pienso que los ponentes hicieron un magnífico trabajo con su pregunta y creo que la han contestado como de pronto usted la pudo haber pensado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Lupita. Te devuelvo la dirección. Muchas gracias, hermana Viviana, por la excelente dirección de este programa, de este conversatorio acerca de las bendiciones.
pues en nuestra vida las bendiciones son personalizadas, ¿verdad? Cada una es tan diferente y a la vez todas concuerdan en un punto llamado Jesucristo. Y pues todos debemos estar muy agradecidos porque gracias a Él, pues todo esto que recibimos es posible. Muchas gracias a nuestros amigos. Hermana Rocío Estrada, le amamos, le queremos al igual que a nuestros demás amigos, ¿verdad? Hermana Betty, hermano Jorge, hermano Hernán, muchas gracias. En verdad les apreciamos mucho y apreciamos y atesoramos lo que hoy compartieron con nosotros con todo el cariño. Vamos a finalizar esta reunión y le vamos a pedir la última oración al doctor William Chu, por favor. Dejamos de grabar, Lupe.